Han pasado ya 39 años desde que Rosa Salvaje salió al aire por primera vez, y sus actores han vivido bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie hubiera imaginado. La historia de una joven humilde a la que todos llamaban la Salvaje y de un aristócrata soberbio conquistó las pantallas de decenas de países y convirtió en estrellas a toda una generación de artistas mexicanos. Pero detrás de cámaras, esta melodrama escondía una vida mucho más dramática. ¿Sabías que una de las actrices de este proyecto fue secuestrada por una banda criminal real y pasó más de una semana en cautiverio sin saber si volvería a ver a su familia? ¿Sabías que la estrella que conquistó a millones de espectadores con el papel de un galán noble y encantador terminó años después sin un techo sobre su cabeza y pasó varias noches durmiendo en una banca de un parque junto a sus mascotas? ¿Sabías que una de las actrices que brillaba en pantalla en esos años luchó en secreto contra el trastorno bipolar, algo que confesó al público apenas décadas más tarde? Hoy te contamos qué fue de cada uno de ellos. No olvides dejar un comentario contándonos desde dónde estás viendo este video y suscribirte al canal para no perderte la continuación. En el número 1 tenemos a Guillermo Capetillo, en el papel de dos hermanos Linares al mismo tiempo. Ricardo, quien se casa con la protagonista en contra de la voluntad de su familia, y Rogelio, cuyo destino más adelante se entrelazará con el de otro personaje clave de la historia. Cuando el proyecto salió al aire, el actor tenía 29 años y ya era considerado uno de los galanes jóvenes más solicitados de la televisión mexicana. Hoy, en 2026, Guillermo Capetillo tiene 68 años y su destino resultó ser uno de los más inesperados de esta lista. Nacido en una familia de actores y toreros, desde niño supo lo que era la fama y lo que era el escenario. Su padre fue un matador reconocido y su hermano menor, Eduardo Capetillo, también se convirtió en un artista y cantante de renombre, casado con una actriz igual de popular. Guillermo conquistó al público siendo apenas un adolescente, al interpretar al hijo del personaje de Verónica Castro en una de sus primeras grandes telenovelas, y más tarde repitió el éxito al ponerse a su lado, ya en el papel de galán enamorado. Paralelamente a su carrera actoral, siguiendo la tradición familiar, se dedicó algunos años a la tauromaquia, heredando ese oficio de su padre. Pero mientras más maduraba el actor, más silenciosa se volvía su carrera. Su único matrimonio oficial, celebrado por la iglesia en 2006, terminó en divorcio apenas 3 años después, y, según los datos oficiales, nunca tuvo hijos. En 2015, cuando aún era bastante solicitado, anunció sorpresivamente su retiro de la actuación, para dedicarse por completo a los bienes raíces. En 2023, un rumor sobre su muerte se propagó de repente en redes sociales y el actor tuvo que desmentir personalmente la noticia, declarando brevemente a los periodistas que se encontraba bien. Hoy, el que fuera galán romántico de millones lleva una vida reservada, casi de ermitaño, evita las entrevistas y las redes sociales, y ni siquiera sus antiguos colegas conocen con certeza su lugar de residencia. Ricardo Linares alguna vez luchó por el derecho de amar a una joven humilde en contra de toda la alta sociedad, pero el verdadero Guillermo Capetillo, al parecer, terminó eligiendo lo más difícil, la más completa soledad, lejos de los reflectores. En el número 2 tenemos a Laura Zapata, en el papel de Dulcina Linares, la pariente ambiciosa y dominante del protagonista, capaz de cualquier intriga con tal de conseguir dinero y posición social. Cuando se estrenó el proyecto, la actriz tenía 34 años y ya se había ganado la fama de ser una de las villanas más convincentes de las pantallas mexicanas. Hoy Laura Zapata tiene 73 años y su biografía real resultó ser mucho más trágica que cualquier guión. Es hermana, por parte de madre, de la mundialmente famosa cantante Thalía, aunque la relación entre ambas ha sido, durante años, sumamente tensa y llena de rencores que llenaron portadas de revistas de espectáculos. En septiembre de 2002, la vida de la actriz se dividió en un antes y un después. Junto con su hermana Ernestina, fue secuestrada por una verdadera banda criminal que exigió un rescate millonario. Laura pasó más de una semana en cautiverio, sin saber si volvería a ver a sus hijos, mientras que su hermana permaneció secuestrada aún más tiempo. Más tarde confesaría que aquella pesadilla literalmente la hizo pedazos y que reconstruirse a sí misma le tomó nada menos que 6 años. A pesar del horror vivido, la actriz no se quebró. Crió a sus 2 hijos, fruto de un matrimonio breve,
escribió una obra de teatro autobiográfica sobre su secuestro y hasta hoy sigue siendo una de las villanas de telenovela más reconocidas y comentadas del país. Hace poco, durante su participación en un popular reality show de televisión, volvió a hacer noticia por su antiguo conflicto con su hermana, pero esas discusiones públicas terminaron llevando a un momento conmovedor. Después de años de distanciamiento, Thalía volvió a seguirla en redes sociales, algo que sus seguidores interpretaron como un gesto simbólico de reconciliación. Dulcina tejía intrigas en pantalla, pero Laura Zapata vivió una intriga real que casi le cuesta la vida, y aún así logró salir adelante. En el número 3 tenemos a Liliana Abud, en el papel de Cándida Linares, el ama de llaves leal y de confianza en la casa de la familia protagonista. Al momento del estreno del proyecto, la actriz tenía 39 años y desde hacía tiempo combinaba su carrera actoral con la escritura. Hoy, Liliana Abud tiene 77 años y su historia es un raro ejemplo de cómo reinventarse por completo dentro de una misma profesión. Nació en una familia de escritores de varias generaciones. Su tío fue un reconocido poeta y escritor mexicano, y se formó como psicóloga, un conocimiento que más tarde definiría como el gran secreto de su éxito, ya no como actriz, sino como guionista. Tras interpretar a Cándida, Liliana comprendió que lo que realmente la apasionaba no era la vida frente a las cámaras, sino la creación de historias detrás de ellas, y poco después dejó casi por completo la actuación para dedicarse a escribir telenovelas. Su mentor fue uno de los productores más legendarios de la televisión mexicana, de quien aprendió el oficio desde el inicio de su carrera como escritora. Entre sus trabajos más sonados están los guiones de varias adaptaciones de melodramas clásicos, incluida la conocida historia de una madrastra cruel y el difícil destino de dos enamorados separados por una vieja enemistad familiar. Se casó, crió a 2 hijos, y durante décadas se mantuvo como una de las guionistas más solicitadas del país, aunque de vez en cuando volvía a aparecer frente a las cámaras. La última vez que el público la vio actuar fue en 2019, y ni siquiera pasados los 70 años dejó de trabajar. Hace muy poco, en 2025, se estrenó otra adaptación de una historia clásica escrita por ella, prueba de que el fuego creativo sigue tan vivo como siempre. Cándida pasó toda su vida en un segundo plano, dentro del destino ajeno, pero Liliana Abud tomó la pluma en sus propias manos y se convirtió en autora de decenas de destinos en pantalla. En el número 4 tenemos a Magda Guzmán, en el papel de Tomasa, cariñosamente apodada La Manina, la madre adoptiva de la protagonista, quien reemplazó a su familia de sangre. Cuando se estrenó el proyecto, la actriz tenía 56 años y a sus espaldas ya cargaba una brillante trayectoria de muchos años, iniciada en la época dorada del cine mexicano. Magda Guzmán falleció en marzo de 2015, a la edad de 83 años, a causa de un infarto. Era originaria de un pequeño pueblo del norte del país. Era hermana de un reconocido comediante. Participó en más de 50 telenovelas y fue galardonada en 2 ocasiones con el premio televisivo más prestigioso del país por sus papeles de primera actriz. Apenas un par de años antes de morir, recibió otro reconocimiento actoral por un papel interpretado a los 82 años, demostrando que el talento no tiene edad de jubilación. Pero la mayor tragedia de su vida no fue laboral. Pocos años antes de su propia muerte, la actriz vivió un dolor indescriptible, la pérdida de su propia hija, fallecida de cáncer. Sus familiares confesarían después que, tras esa pérdida, Magda nunca logró recuperarse del todo, apagándose poco a poco por dentro, aunque hacia afuera seguía mostrando la misma dignidad y profesionalismo de siempre. Sus colegas recordaban que llegaba tan temprano al set que alcanzaba a fumarse un cigarro en los pasillos oscuros del estudio antes de que encendieran las luces. Espectadores de todo el mundo recordarán para siempre su cálida imagen materna junto a la protagonista, convertida para muchos en el símbolo de un amor de madre auténtico, aunque no fuera de sangre. La Manina reemplazó en pantalla a la madre biológica de Rosa, pero a la verdadera Magda Guzmán, el destino le tenía preparado vivir algo que no se le desea a ninguna madre en el mundo. En el número 5 tenemos a Irma Lozano, en el papel de Paulette Montero, la madre biológica secreta de la protagonista, quien años atrás se vio obligada a entregar a su pequeña hija al cuidado de su madrina, ocultando la verdad sobre su origen incluso a su propia familia.
Cuando se estrenó la telenovela, la actriz tenía 42 años y ya era toda una veterana de la pantalla mexicana, con un debut que se remontaba a los años 60. Irma Lozano falleció en octubre de 2013, a los 69 años. Meses antes de morir, la actriz anunció públicamente que le habían detectado un cáncer en las glándulas salivales. Se sometió a una cirugía y a un tratamiento de quimioterapia, enfrentándolo con una valentía admirable. Pero la enfermedad desencadenó un infarto que finalmente terminó con su vida. Irma no solo era actriz, también prestó su voz a legendarias heroínas de Hollywood para el público hispanohablante. Fue precisamente su voz la que dio vida a la célebre genio de un icónico programa de comedia estadounidense de los años 60. Escribió guiones y crió a una hija, fruto de su primer matrimonio con un reconocido actor, quien también terminaría siendo actriz. Además de su hija, crió también a un hijo de su segundo matrimonio, quien igualmente ligó su vida al oficio actoral. Sus colegas la recordaban como una persona que, hasta el último día, mantuvo el optimismo y siguió trabajando pese al diagnóstico, revelado públicamente apenas unos meses antes de morir. Alcanzó a despedirse de su público, participando en varios proyectos incluso durante el tratamiento, y hasta el final se negó a tomar la enfermedad como una sentencia. Paulette guardó en pantalla, durante años, el secreto de su propia maternidad, y la verdadera batalla de Irma Lozano se libró en torno a su salud, la más dura de toda su vida. En el número 6 tenemos a Alejandro Landero, en el papel de Rigoberto, cariñosamente apodado Rigo, el chofer personal de la familia adinerada, leal y encantador, que estuvo a punto de conquistar el corazón de la protagonista. La fecha exacta de nacimiento del actor nunca se hizo pública, así que su edad, al momento del estreno de la telenovela, al igual que hoy, sigue siendo un misterio incluso para los seguidores más fieles del proyecto. Y quizás la historia de Alejandro Landero sea la transformación más impactante de toda esta lista. Este joven y apuesto actor, al que a finales de los años 80 perseguían decenas de productores, participó todavía en varios proyectos destacados de aquella época, interpretando a jóvenes galanes de familias adineradas, y más tarde trabajó brevemente como conductor en un canal público. A inicios de los 90 dejó la televisora principal del país por una empresa de la competencia, lo cual en esos años significaba, de forma automática, un veto tácito para regresar, y poco después desapareció por completo del radar público. Hace algunos años, el mundo del espectáculo se estremeció con una noticia. El otrora galante Rigo fue visto durmiendo en una banca de un parque, en una zona de la capital mexicana, junto a 4 gatos y un perro, a los que se negaba rotundamente a abandonar. Los vecinos contaban que el actor había perdido su trabajo y su vivienda después de no poder pagar la renta de su departamento, y pasó varias noches en la calle antes de que personas solidarias acudieran a ayudarlo. El propio Alejandro, en un conmovedor mensaje de video, confesó que estaba atravesando la prueba más difícil de su vida, pero que confiaba en que Dios siempre pone en el camino a las personas correctas en el momento justo. Después, se supo que el actor habla abiertamente sobre su propio autismo y su déficit de atención, condiciones con las que vivió toda la vida sin un diagnóstico certero, y que sueña con mudarse a una ciudad costera turística para dedicarse ahí a labores de concientización sobre la neurodivergencia. Rigo, en pantalla, estaba dispuesto a todo por amor y lealtad, y el verdadero Alejandro Landero le demostró al mundo entero que hasta los ídolos de ayer pueden terminar completamente solos. En el número 7 tenemos a Ninón Sevilla, en el papel de Zoraida Moreno, la sabia dueña de un establecimiento que acogió a la protagonista en el momento más difícil de su vida. Cuando se estrenó la telenovela, la legendaria actriz tenía 57 años, y para muchos espectadores ya era toda una leyenda viva de la época dorada del cine latinoamericano. Ninón Sevilla falleció el 1 de enero de 2015, a los 85 años, por un paro cardíaco. De origen cubano, comenzó su carrera como bailarina en los cabarets nocturnos de La Habana, soñando alguna vez con ser monja misionera, tras crecer en un ambiente profundamente religioso. Pero en vez de eso, se convirtió en la gran estrella de todo un género cinematográfico dedicado a las mujeres de la vida nocturna, que conquistaron al público a pesar de los prejuicios de la sociedad. Fue la primera entre las actrices de su género en incorporar en sus películas motivos de rituales religiosos afrocaribeños, aportando a la pantalla latinoamericana una estética completamente nueva. La actriz estuvo casada con un médico cubano, enviudó y años después, con una nueva pareja, tuvo a su único hijo,
quien más adelante se convertiría en músico y líder de su propia agrupación musical. En las últimas décadas de su vida, disfrutaba interpretando a sabias mentoras de las jóvenes protagonistas en populares telenovelas, reinventando por completo su imagen en pantalla, de dueña de un cabaret nocturno a sabia protectora. Se mantuvo activa prácticamente hasta el final, participando en un proyecto apenas un par de años antes de morir. Recibió un galardón honorífico por su aporte de toda una vida al cine, y en 2014, un año antes de fallecer, recibió un gran homenaje por parte de la Academia de Cine de su país. Zoraida, en pantalla, le dio techo y protección a la protagonista, y la propia Ninón Sevilla demostró toda su vida que el verdadero talento no caduca. En el número 8 tenemos a Renata Flores, en el papel de Leopoldina, la empleada doméstica que se convirtió en una de las cómplices más odiadas de la villana principal por los espectadores. Al momento del estreno del proyecto, la actriz tenía 39 años y ya llevaba mucho tiempo trabajando en televisión, tras comenzar su carrera como cantante de rock and roll en los años 60. Renata Flores falleció en febrero de 2024, a los 76 años. El papel se le quedó tan pegado a la actriz que, según sus propias palabras, le tomó casi 5 años que la gente en la calle dejara de gritarle el nombre de la villana y que los productores volvieran a llamarla para nuevos proyectos. Sus primeras canciones, de aquella época en que empezó como cantante de rock and roll, todavía las recuerdan los fans de esos años. Y después, apareció durante casi 5 décadas en telenovelas de todo tipo, desde historias infantiles hasta dramas juveniles que conquistaron a una nueva generación de espectadores. Pero el capítulo más duro de su vida comenzó justo después de dejar de actuar. En 2020 se supo que la actriz había perdido su vivienda y que, durante casi 3 años, vivió dentro de su propio automóvil en una zona de la capital mexicana, acompañada de 2 fieles perros. Los vecinos notaron la desaparición del auto que conocían y dieron la voz de alarma, tras lo cual la Asociación de Actores del país localizó a Renata y la trasladó a una residencia especial para artistas veteranos, donde pasó sus últimos años rodeada de calidez y cuidados, junto a colegas que habían vivido dificultades similares. Leopoldina, en pantalla, era una sirvienta fiel a la voluntad ajena, y la verdadera Renata Flores terminó, décadas después, completamente sola, hasta que se acordaron de ella quienes alguna vez trabajaron a su lado. En el número 9 tenemos a Armando Calvo, en el papel de Sebastián, uno de los personajes mayores y más respetados del entorno de los protagonistas. Cuando se estrenó el proyecto, el actor tenía 67 años, y a sus espaldas cargaba, sin exagerar, una carrera épica que abarcó el cine de España, Italia y México a lo largo de casi medio siglo. Armando Calvo falleció en julio de 1996, a los 76 años, por insuficiencia cardíaca, mientras padecía también enfisema pulmonar y problemas renales. Nacido en Puerto Rico y criado en una dinastía de actores, debutó en el escenario a los 5 años y, a los 12, ya era uno de los jóvenes artistas mejor pagados de Madrid. Actuó en decenas de películas europeas y hollywoodenses, incluida toda una serie de westerns italianos. Hablaba con fluidez 7 idiomas, se casó 2 veces y crió a 9 hijos. Fue de los fundadores de una de las primeras compañías de telenovelas de Puerto Rico y también participó en la creación de la Asociación Nacional de Actores de México, que defendía los derechos de los artistas de la industria. Recibió un prestigioso premio actoral europeo por uno de los mejores papeles de su carrera, allá por los años 50, y mucho después se aficionó a la literatura, publicando un libro de consejos para actores principiantes. En sus últimos años de vida, ya alejado del cine activo, encontró refugio en las telenovelas mexicanas y dedicaba su tiempo libre a la poesía y a la pintura, llevando una vida bastante recluida en una habitación de hotel, lejos de la agitada vida social que había llenado su juventud. Sebastián, en pantalla, era la encarnación de la sabiduría y la dignidad, y, según el testimonio de sus colegas, el verdadero Armando Calvo cargó esa nobleza durante toda su larga y sumamente intensa vida. En el número 10 tenemos a Mariana Levy en el papel de Erlinda, cariñosamente llamada Linda, una joven que se convirtió en uno de los personajes secundarios más recordados de la historia. Al momento del estreno del proyecto, la actriz tenía apenas 21 años, y este fue uno de los primeros papeles verdaderamente notorios de su carrera, que empezaba a despegar con fuerza.
Hija de una reconocida periodista y conductora de televisión, se movió desde muy joven en el mundo del espectáculo, formó parte de un popular proyecto musical juvenil de Televisa y, desde adolescente, comenzó a conseguir papeles secundarios. La verdadera fama le llegó unos años después de esta telenovela, cuando protagonizó una de las melodramas juveniles más queridas de su generación, y también sorprendió al público al interpretar a 3 personajes distintos dentro de un mismo proyecto. Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005, a los 39 años, y las circunstancias de su muerte conmocionaron a todo el país. Aquel día fatídico, llevaba a sus propios hijos y a sus amigos a una fiesta en un parque de diversiones, cuando en un semáforo un delincuente se acercó al auto intentando asaltarlo. Por el susto vivido, la actriz sufrió, ahí mismo al volante, un infarto masivo que le arrebató la vida en cuestión de minutos frente a sus propios hijos. Mariana se casó 2 veces, crió a 3 hijos y participó en decenas de telenovelas, y en sus últimos años de vida condujo, junto a su madre, un popular programa matutino de televisión. Por una cruel ironía del destino, su compañero de reparto en uno de sus proyectos más conocidos también falleció de un infarto apenas 2 años antes, a una edad igual de joven. Cientos de personas acudieron a despedirla, y sus hijos más tarde continuaron el legado familiar, ligando su vida al mundo de la moda, la fotografía y la actuación. Linda, en pantalla, era joven y despreocupada, y la vida de la verdadera Mariana Levy se apagó en un instante, justo donde menos se lo hubiera esperado, dentro de su propio auto, junto a sus propios hijos. En el número 11 tenemos a Ari Telch, en el papel de Jorge Andueza, uno de los personajes secundarios más llamativos de la alta sociedad que rodeaba a los protagonistas. Cuando se estrenó el proyecto, el actor tenía 25 años y ya se había ganado fama como un prometedor artista de teatro de origen judío. Hoy, Ari Telch tiene 64 años y su historia es una de las más honestas y abiertas de esta lista. El actor vivió durante largos años con trastorno bipolar, pero habló de ello públicamente hasta después de décadas de carrera exitosa, confesando que ocultar el diagnóstico había sido más difícil que el diagnóstico mismo. Creció en una familia judía, debutó en el escenario siendo apenas un adolescente en un musical sobre un niño judío basado en una célebre puesta de Broadway, y más adelante salió durante algunos años con una popular actriz que después se convertiría en una de las estrellas más comentadas de las telenovelas. Estuvo casado con una popular cantante y actriz, con quien tuvo una hija que comparte con él la fecha de cumpleaños, y más tarde formó una segunda familia con una modelo brasileña, con quien tuvo otra hija. Pese a todas sus dificultades personales, Ari Telch construyó una de las carreras más sólidas entre sus compañeros de reparto. Participó en decenas de telenovelas exitosas, apareció en la portada de una importante revista internacional, gracias a uno de sus proyectos en conjunto, fundó su propia compañía teatral junto a familiares, y hasta hoy sigue subiendo a los escenarios, cumpliendo ya varias décadas de trabajo ininterrumpido en la profesión. Jorge Andueza, en pantalla, formaba parte de un círculo social despreocupado, y el verdadero Ari Telch demostró que se puede luchar durante décadas contra un enemigo invisible dentro de uno mismo, y aún así seguir siendo uno de los artistas más respetados de la industria. En el número 12 tenemos a Alberto Mayagoitía, en el papel de Pablo Mendizábal, uno de los jóvenes personajes secundarios del entorno social de la historia. Cuando se estrenó el proyecto, el actor tenía apenas 19 años, y este fue uno de sus primeros papeles verdaderamente notorios, tras debutar en programas infantiles de televisión. Hoy, Alberto Mayagoitía tiene 58 años, y su camino de vida resultó ser, quizás, uno de los giros más inesperados de esta lista. Siguió actuando en telenovelas exitosas durante casi 2 décadas. Trabajó codo a codo con las actrices más estelares del país, incluida una joven Thalía en uno de sus papeles protagónicos más recordados. Pero en 2002, en pleno auge de su carrera, dejó por completo, y para sorpresa de todos, la actuación. Después confesaría que se cansó de ver cómo sus colegas, tras pasar su momento de gloria, se veían obligados prácticamente a mendigar trabajo años más tarde, y no quiso repetir ese destino. También contó que, tras intentar irse a una televisora de la competencia, quedó vetado por sus antiguos empleadores, lo cual terminó de empujarlo a cambiar de rumbo profesional. Se mudó a Estados Unidos, construyó una carrera exitosa en el mercadeo en red, se casó y crió a 2 hijos. Y además creó su propio monólogo religioso, dedicado a temas espirituales,
con el que hasta hoy sigue de gira por ambos países. En una de sus escasas entrevistas de televisión, tras 20 años de silencio, recordó con cariño cómo la protagonista disfrutaba haciéndoles bromas al equipo de producción durante las grabaciones de este mismo proyecto. Pablo Mendizábal, en pantalla, formaba parte de la juventud rica y despreocupada, y el verdadero Alberto Mayagoitía eligió conscientemente una vida completamente distinta y, según sus propias palabras, jamás se arrepintió de esa decisión. En el número 13 tenemos a Jaime Garza, en el papel de Ernesto Rojas, uno de los personajes más ambiguos y realmente irritantes para el público de toda la historia. Cuando se estrenó el proyecto, el actor tenía 33 años y desde hacía tiempo era considerado uno de los principales galanes románticos de la televisión mexicana. Jaime Garza falleció en mayo de 2021, a los 67 años. Su vida estuvo marcada por una profunda tragedia personal desde muy joven. A inicios de los años 80, su novia, la joven hija de una famosa actriz y productora, murió en un accidente automovilístico, una pérdida que lo cambió para siempre. Comenzó su carrera de niño en la versión local de un programa educativo infantil. Provenía de una familia de escritores de varias generaciones. Su padre era periodista y su madre, poeta. Y más adelante, él mismo se aficionó a la escritura, además de su carrera actoral. La última década de su vida fue especialmente dura. En 2010 sufrió un derrame cerebral, del que, por fortuna, salió sin secuelas graves. Pero años después, un accidente en motocicleta y las complicaciones de una diabetes, desarrollada tras años de abuso del alcohol, terminaron en la amputación de una pierna. Pese a todas las pruebas, conservó una mirada sorprendentemente luminosa sobre la vida, repitiendo que mientras una persona esté viva, no existen las derrotas, solo obstáculos. Sus compañeros de reparto, incluida la protagonista y una coprotagonista de otra famosa melodrama, se despidieron con cariño de él en redes sociales, recordándolo como un verdadero profesional y un buen amigo, y su sobrina, cantante y actriz, le dedicó un conmovedor mensaje de despedida. Ernesto Rojas, en pantalla, era un personaje al que al público le encantaba odiar, y el verdadero Jaime Garza enfrentó al destino con mucha más dignidad que cualquiera de sus personajes. En el número 14 tenemos a Edith González, en el papel de Leonela Villarreal, la antagonista tramposa cuya repentina desaparición de las pantallas se convirtió en uno de los grandes misterios de este proyecto. Al momento de unirse a la telenovela, la actriz tenía 22 años y ya era una estrella en ascenso, acostumbrada a los papeles protagónicos. Edith González falleció el 13 de junio de 2019, a los 54 años, tras una larga y valiente lucha contra el cáncer de ovario, diagnosticado desde 2016. Por una cruel ironía del destino, la actriz tuvo que abandonar este papel por un conflicto con el productor. Acostumbrada a interpretar heroínas románticas, se negó rotundamente a tolerar el trato humillante que recibía en el set, incluida una escena tristemente célebre en la que le arrojaron encima, de manera deliberada, un plato de comida, y después de esa humillación, decidió dejar el proyecto, siendo reemplazada por otra actriz. Años más tarde confesaría que lamentó profundamente esa decisión apresurada, pues la telenovela terminó convirtiéndose en un éxito mundial ya sin ella. Su verdadera fama la alcanzó después, al protagonizar decenas de melodramas mexicanos convertidos en clásicos. Trabajando en las 3 televisoras más grandes del continente, se casó con un empresario y tuvo una hija. Enfrentó el diagnóstico de cáncer de ovario con una valentía admirable, declarando a los periodistas que no se consideraba una guerrera, sino simplemente alguien que amaba profundamente la vida, y siguió apareciendo en público hasta sus últimos meses, incluyendo una portada de una revista de sociedad junto a su esposo, ya durante el tratamiento. Vivió un periodo de remisión que celebró públicamente frente a las cámaras, pero la enfermedad regresó y finalmente le arrebató la vida, dejando en shock a toda una industria que la recordaba como una de las actrices más hermosas de su generación. Leonela, en pantalla, era la encarnación de la maldad, y la verdadera Edith González, hasta el final de sus días, siguió siendo un símbolo de dignidad frente a una enfermedad incurable. En el número 15 tenemos a Felicia Mercado, en el papel de Leonela Villarreal. Sí, esa misma villana que la actriz continuó interpretando tras la repentina salida de su antecesora en el papel. Hoy, Felicia Mercado tiene 66 años
y su historia es una de las más exitosas de esta lista. Cuando llegó al proyecto, la actriz tenía 27 años y a sus espaldas ya cargaba el título de Reina de Belleza de un certamen nacional y su participación, unos años antes, en un concurso internacional de belleza, donde representó a su país siendo muy joven. En el set de grabación, nadie anunció con antelación al público el cambio de actriz. Según cuenta la propia Felicia, en una escena, la protagonista la interpretaba su antecesora, y en la siguiente, sin ninguna advertencia para la audiencia, ya era ella misma. Pese a un inicio tan complicado, fue precisamente su versión de la tramposa antagonista la que enamoró al público de todo el mundo, y los intensos enfrentamientos con la protagonista, además de los rumores de un romance con el galán principal, se convirtieron en algunos de los momentos más comentados de la telenovela. La propia actriz confesaría después, con total honestidad, que detrás de cámaras nunca llegó a tener con la protagonista una relación particular, ni buena ni mala. Siguió una exitosa carrera durante varias décadas más, consolidando definitivamente su estatus como una de las principales villanas de la televisión mexicana. Se casó en 1997, tuvo una hija y desde hace muchos años vive fuera de su país natal, en Florida, regresando solo ocasionalmente a la profesión que ama para nuevos proyectos. Leonela, en pantalla, quedó en la historia gracias precisamente a su interpretación, y la verdadera Felicia Mercado demostró que se puede entrar a un papel ajeno sin previo aviso y hacerlo completamente propio. En el número 16 tenemos a Otto Sirgo en el papel de Ángel de la Huerta, uno de los representantes de la alta sociedad que rodeaba a la familia de los antagonistas principales. Cuando se estrenó el proyecto, el actor tenía 40 años y ya había logrado construir una sólida carrera que abarcaba decenas de puestas en escena teatrales y papeles televisivos a lo largo de casi 2 décadas. Hoy Otto Sirgo tiene 79 años y es, quizás, el ejemplo más asombroso de longevidad profesional de toda esta lista. De origen cubano, hijo de un reconocido actor y de una actriz mexicana, desde joven se debatió entre los estudios de ingeniería y el escenario teatral. Llegó a estudiar un año para ingeniero, después obtuvo un título en administración de empresas y solo entonces eligió definitivamente el arte, debutando en el cine a finales de los años 60. En 2020 vivió una pérdida personal durísima. Falleció su esposa, también actriz, con quien compartió muchas décadas de vida y con quien crió a sus hijos. Pese a la edad y al duelo personal, Otto Sirgo sigue actuando activamente en nuevos proyectos prácticamente cada año, manteniéndose vigente como actor y director incluso después de casi 6 décadas en la profesión. Apenas en los últimos años ha aparecido en toda una serie de nuevas telenovelas y series, demostrando que la industria actual sigue necesitando su talento. Ángel de la Huerta, en pantalla, era apenas uno más entre tantos personajes de sociedad, y el verdadero Otto Sirgo, a lo largo de casi toda su vida, ha demostrado que ni el tiempo ni una tragedia personal pueden detener la verdadera entrega al arte. Y finalmente, en el número 17, la última de nuestra lista, pero sin duda la primera en el corazón de millones de espectadores, tenemos a Verónica Castro en el papel de la mismísima Rosa García, esa salvaje cuya historia conquistó las pantallas de decenas de países en el mundo. Al momento del estreno de la telenovela, la actriz tenía 34 años y ya era una superestrella absoluta de la televisión mexicana, tras una serie de éxitos arrolladores en los años anteriores. Hoy, en 2026, Verónica Castro tiene 73 años y su vida sigue estando en el centro de la atención de millones de admiradores en todo el mundo. Fue precisamente este papel el que convirtió a la actriz en una verdadera leyenda internacional. La sencilla historia de una joven pobre que se enamora de un aristócrata en contra de la voluntad de su familia se convirtió en una de las exportaciones televisivas más exitosas de toda la historia de América Latina, conquistando al público desde Europa del Este hasta el sudeste asiático. Detrás de cámaras, según recuerdan sus colegas, la actriz era el alma del set, aligerando el ambiente con bromas incluso en los días más tensos del rodaje, y sus abiertos enfrentamientos con el productor del proyecto por exigirle que usara únicamente vestuario femenino se convirtieron, por sí solos, en toda una leyenda de la industria. Además de su carrera como actriz, condujo durante muchos años sus propios programas de entretenimiento nocturno, verdaderos fenómenos culturales del país, y más adelante tuvo mucho éxito en la música y como conductora de un reality show.
Es madre de un reconocido cantante, cuya relación con ella ha vivido no pocas pruebas y reconciliaciones públicas ante los ojos del público, y también es abuela y adora a su pequeña nieta. A inicios de este año, la actriz estuvo hospitalizada por las secuelas de una vieja lesión sufrida al caerse de un elefante, y aunque salió de la clínica con su característico sentido del humor, los dolores, según ella misma reconoció, siguen haciéndose sentir hasta hoy. Pese a la edad y a los problemas de salud, Verónica Castro sigue siendo una mujer activa. Hace algunos años protagonizó con gran éxito un popular proyecto de streaming internacional que la acercó a un público joven mucho más amplio, y sigue apareciendo con regularidad en público junto a sus hijos y nietos, y por su aporte al desarrollo de la televisión fue distinguida hace tiempo con un prestigioso premio europeo. Rosa García, en pantalla, recorrió el camino de la pobreza a la verdadera felicidad. Y la verdadera Verónica Castro, desde hace casi 6 décadas, sigue siendo prueba viviente de que la fama auténtica no se apaga con el tiempo. 8 integrantes de este asombroso elenco ya no están entre nosotros. Algunos partieron ya muy mayores, rodeados de reconocimiento y premios, y otros de forma trágicamente temprana, en la plenitud de sus vidas. 2 de ellos vivieron un periodo de auténtica pobreza y falta de vivienda, pese al cariño de todo un país que alguna vez se ganaron. Una actriz sobrevivió a un secuestro que le cambió la vida para siempre. Otra luchó con valentía contra el cáncer hasta el último día. Algunos dejaron por completo la actuación para vivir una vida totalmente distinta, mientras que otros, al contrario, siguen sobre el escenario y frente a las cámaras casi 6 décadas después de su debut. Esto no es solo una lista de actores de una telenovela. Es un verdadero retrato de destinos humanos, con todos sus triunfos, caídas, enfermedades, pérdidas y sorprendentes segundas oportunidades que puede regalar la vida. La historia de una joven sencilla convertida en Rosa Salvaje conquistó las pantallas de decenas de países en el mundo, pero las historias de las personas que le dieron vida en pantalla resultaron ser mucho más dramáticas que cualquier guión. Escríbenos en los comentarios qué destino te impactó más. Y no olvides compartir este video con quienes recuerdan esta legendaria telenovela. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque todavía nos quedan muchas historias más sobre el destino de tus actores favoritos de antaño.